ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Cada día que nace nos encuentra construyendo diferentes cosas con los materiales que están en nuestras manos. ¿Qué construye usted? Hoy le invitamos a charlar con Salvador sobre la construcción de algo que necesitamos en toda la humanidad, que es la esperanza. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante, porque el hombre sabe que no puede vivir sin esperanza. Por eso la recicla constantemente. Y por eso en sus refranes dice, mientras hay vida hay esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. Esos refranes tan repetidos que hablan de que entiende que la esperanza es algo fundamental para la vida personal y para la vida social. Y muchos eslogans de instituciones que tratan de promover el ánimo, la alegría, un futuro optimista, utilizan la palabra esperanza dentro de sus eslóganes incluso. Sí, claro, se sabe que la palabra esperanza es una palabra que apela profundamente, ¿no? Nadie está en contra de la esperanza. Por supuesto. Uno de los grandes misterios de la historia ha sido, por ejemplo, la caída del Imperio Romano. Es una cuestión que se viene debatiendo desde hace 16 siglos atrás, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Y califican a la caída de Roma como el mayor enigma de la historia. Surgieron diversas teorías para hablar de por qué cayó Roma. Algunas hablan de las causas externas, los bárbaros que presionaban en el Danubio y todo eso, y otros hablan de causas internas, la corrupción que tenía, y el debate continúa abierto. Ahora, es interesante porque los romanos tenían una gran capacidad organizativa. Organizados para edificar, hicieron proezas en la ingeniería, ¿no? Por todas partes hay, alrededor del Mediterráneo, hay acueductos, caminos, fortificaciones, muros, edificios. Muchos de esos sirven hasta el día de hoy. La Vía Apia, por ejemplo, todavía es practicable, ¿no? Eran hombres organizados para gobernar, con un sistema de leyes que lo utilizó toda la cuenca del Mediterráneo y llega hasta nosotros, ¿no? Organizados para conquistar. Fueron dueños de todo el Mediterráneo. Uno encuentra vestigios de Roma en Inglaterra. Increíble, ¿no? Y los encuentra también en Israel. Y los encuentra en el norte de África. Con las limitaciones, claro, con las limitaciones que había de transporte, cómo se ingeniaron para llegar a una punta al otro de ese mundo conocido, ¿no? Fue un imperio único por su extensión, por los medios de comunicación de aquella época, claro, ¿no? Pero realmente lograron conectar el mundo antiguo en una forma tremenda. Y eran organizados para administrar, porque tenían un sistema único de recaudación impositiva en todo el imperio. Lo que quiere decir que una nación y un imperio que tenía tanta organización, una organización para edificar, para gobernar, para conquistar, para recaudar, uno se pregunta, ¿por qué cayó? Además tenían una organización militar que los hacía prácticamente invencibles, ¿no? Tenían un sistema que los sostenía. En el siglo XVIII, Edward Gibbon estaba en Roma viendo las ruinas del Foro y las ruinas del Capitolio. Y lógicamente cuando uno llega a las ruinas del Foro o a las ruinas del Capitolio, siente el impacto de que esto fue un gran imperio y se cayó, en algún momento se cayó. Y en medio de todas esas ruinas, este historiador ve franciscanos que están gastando las vísperas en lo que había sido el templo a Júpiter. Y entonces él hizo la asociación que toda persona culta hace en ese momento, ¿no? Se plantea el tema. ¿Cómo puede ser que en este lugar donde se cantaba Júpiter, en el imperio tan importante de la historia, ahora se esté cantando a Jesucristo, los religiosos? ¿Qué pasó con este imperio? ¿Por qué se cayó? Y entonces escribe una obra monumental que tiene 6 tomos, La caída del Imperio Romano, ¿no? Y él presenta varios factores. Destaca la acción del cristianismo, una fe militante que buscaba el crecimiento, la moral austera de los cristianos contra la dispendiosa moral de los romanos. Pero hay un tema que él trata al pasar, y creo que es el nudo de la cuestión.
la clave del problema. Guibón dice que un factor fue que predicaban una vida futura. Ajá. ¿No? Uno de los factores era ese, que predicaban una vida en el más allá. Eran mensajeros de la esperanza, no de cualquier esperanza, sino de la esperanza trascendente. Es decir, hay una esperanza que es la esperanza en los límites de la vida, pero ellos predicaban una esperanza que era trascendente, iba más allá de la vida. El hombre necesita esperanza, lo notaron los griegos con el mito de Pandora, ¿no? Todos los males salieron, pero se quedó la esperanza. Y el mensaje de los griegos era muy claro: si no retenemos la esperanza, perdemos todo. Sí, sí. Los romanos habían conquistado el mundo, Claro. tenían progreso, tenían confort, tenían unidad política, tenían seguridad jurídica, tenían fastuosidad, brillo, diversión. Los bárbaros que empujaban desde el Danubio, lo que querían era vivir como los romanos. Y es sí. decir, no querían destruirlo, querían vivir como vivían ellos, ¿no? Pero lo que no podían ofrecer era esperanza. Y este fue uno de las tragedias. Agripa había edificado un panteón, que luego se quemó y lo reedificó Adriano, y el panteón era el templo de todos los dioses, y todos los dioses de los pueblos vencidos iban y eran colocados en el panteón. Un supermercado, por así decirlo, de dioses tenían en el panteón, pero no tenían esperanza. Claro. Es decir, lograron reunir a todos los dioses del Mediterráneo Para ver qué y lograban, meterlo allá sí. adentro, y no tenían esperanza. Y hay los epitafios, los que han estudiado los epitafios de los romanos en esa época, descubrieron justamente que la gran clave de la historia del imperio está en la desesperanza. Por ejemplo, miremos solamente un epitafio: no creo en nada más allá de la tumba. Y esto era un pensamiento generalizado. En Roma. Sí. En Roma. Esa carga de escepticismo estaba minando al imperio. Los dioses habían mostrado su ineficacia y los hombres estaban a la deriva, y la guerra, además, los había vuelto cada vez más descreídos. Para tener alguna esperanza buscaban algo, un camino. Y siguieron varios derroteros en este sentido. Por ejemplo, los emperadores consultaban a las religiones orientales, a ver si desde Oriente podían recibir algo. O sea que demostraba que de adentro no lo encontraban. No lo encontraban. La penetración es increíble, la penetración de las religiones orientales dentro del Imperio Romano, los ritos de las religiones orientales dentro del Imperio Romano. Porque una cosa es que se conectaran y otra cosa es que importaran todo eso, ¿no? Otra de las cosas es que los generales y los emperadores consultaban a los astrólogos, a los hechiceros, a los brujos, buscando una respuesta para el más allá. Analizaban los sueños que tenían porque prescribían, decían ellos, el destino. Buscaban angustiosamente un camino de esperanza. Y el último gran intento que hicieron los romanos por generar esperanza fue declarar Dios al emperador. Lo llamaron Augusto. Augusto había dado fastuosidad a Roma, edificios nuevos, pomposos, estatuas colosales, acueductos para darle el confort que necesitaban, y agradecido por esto, lo llamaron justamente al emperador Augusto. Y Augusto significaba digno de veneración, sagrado. Hasta él solo se habían aplicado el nombre Augusto a las cosas y los lugares sagrados y a las divinidades. Ahora le dieron divinidad al emperador. Y establecieron un culto al emperador. Es interesante porque lo llamaban Salvador, portador de buenas nuevas, Dios o Hijo de Dios. Y había un sacerdocio que eran las augustales, ¿no?, que hacían obras de beneficencia, festejos públicos, en torno a César Augusto, el emperador. Pero no pudo él disimular su decadencia, y finalmente murió, a pesar de que tenía estatuas en todo el imperio colosales, que eran adoradas, porque la esperanza estaba puesta en él, y un día se murió, ¿no? Mientras tanto, en la desesperación y en la angustia, los romanos se anestesiaban, y se anestesiaban con los excesos. Espectáculos cada vez más salvajes en el circo, prostitución en cada esquina de Roma, homosexualidad, transvestismo, cualquier cosa, ¿no?, estaba bien dentro del imperio. Habían caído en la sentencia del profeta Isaías, aquella que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? La desesperanza
los hundía en un pantano tremendo de incredulidad. Habían llegado a eso, y eso es lo que empezó a minar las bases mismas del Imperio Romano. Hacemos una pausa en la charla con el pastor Salvador de Lutri. Estamos mirando aquí en Tierra Firme entonces la esperanza, cómo se construye. Y estamos viendo entonces un ejemplo de una civilización prácticamente podríamos decir, porque el Imperio Romano construyó una cosa tremenda que no logró edificar esperanza. ¿Qué tal en su vida? Le vamos preguntando. Seguimos conversando luego de la pausa. Radio Transmundial, 35 años en el aire uruguayo, comunicando esperanza al mundo. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El Imperio Romano nos ha dejado un legado tremendo en muchos aspectos, como señalábamos antes de la pausa, Salvador, y somos deudores en algunos aspectos, como el derecho, por ejemplo, como las grandes obras arquitectónicas de la época. Si uno va a Italia hoy, el gran símbolo siguen siendo esas ruinas que quedan del viejo Imperio Romano. Sin embargo, no fueron capaces de construir esperanza. Sí, yo tengo una profunda admiración por los romanos como constructores, ¿no? No por su sistema político que dejaba en algunos aspectos mucho que desear, pero sí como constructores. El mismo Coliseo es una obra de arquitectura increíble. Uh-huh. El Coliseo era un lugar que llegó a tener un techo corredizo para evitar el sol, que se ha estudiado, pero ¿cómo lo lograron eso? No solamente eso, sino que lo anegaban y hacían batallas de barcos en el Coliseo, en el mismo lugar donde las fieras después luchaban o comían a los cristianos, o donde luchaban los gladiadores. Es impresionante lo que lograron hacer, ¿no? La forma en que construyeron, la ingeniería de los romanos es increíble. Uno va al Panteón, que está todavía en Roma, está entero, y uno se asombra de lo que es esa construcción, la forma en que hicieron esa cúpula, la forma en que la sostuvieron, la forma en que lo iluminaron, la forma en que hicieron que cuando llovía, a pesar de que tiene el techo una abertura, el agua cayera en un solo lugar y uno podía seguir visitando el Panteón mientras que caía agua en el centro, ¿no? Y que se escurría naturalmente uh-huh. por las cañerías que habían puesto debajo. Es increíble lo que hicieron los romanos, ¿no? Y a pesar de eso no pudieron construir esperanza. Cuando llegaron a deificar al emperador, lo rodearon de todo el boato de los dioses. Yo he llegado a ver los vestigios de algunas de las estatuas del emperador, eran colosales. Queda en una de los lugares, en Cesarea de Filipo, por ejemplo, no en Cesarea de Filipo, en la ciudad de Cesarea, el puerto de Cesarea, queda un pie del emperador. Y es gigantesco. Uno se imagina si esto es el pie, lo que debía ser la estatua, ¿no? Completa. Entonces ese hombre que mostraba esa fastuosidad, ese poder para que todos creyeran en él, un día descubrieron que era una cáscara eso nada más, y que adentro no había nada, absolutamente nada. Y es en ese momento de tremendo descreimiento, de incredulidad, de superstición uh-huh. también, y de perversión, se dieron cita a las tres cosas. La incredulidad genera la superstición, porque empezamos a tratar de buscar y creer en cualquier cosa. Claro. Y la perversión, porque después de todo vivamos el exceso, uh-huh. porque da igual. En esos días de Augusto, justamente, es cuando nació Jesús. Y es interesante porque en el pesebre de Belén, detrás de la cáscara de carne,
está el Dios eterno entrando en la historia. Mientras que detrás de la cáscara de carne de Augusto estaba la nada, estaba la muerte. Acá estaba naciendo la vida. Y comienza a construirse entonces la esperanza trascendente, una esperanza que se consolida 33 años después cuando Jesús muere en la cruz. Cuando muere y cuando resucita. Allí es cuando llegamos a la esencia misma de la esperanza. ¿Por qué los cristianos, que no tenían armas y que no luchaban con fuerzas humanas, ¿no es cierto?, sino que luchaban solamente con la palabra y con el mensaje que daban, ¿por qué tenían ese impacto en toda la gente? Porque ellos eran predicadores de la esperanza en un mundo que no tenía esperanza. Porque hablaban y la palabra tenía más fuerza que toda la violencia que se desataba sobre ellos por parte de los romanos. Los cristianos estuvieron 3 siglos perseguidos, 3 siglos perseguidos. Y en esos 3 siglos los persiguieron de todas las formas. E incluso algunos los torturaron y los mataron y los mandaron al circo romano. Y sin embargo el cristianismo seguía creciendo. ¿Qué es lo que hace que Constantino le dé libertad a los cristianos, ¿no? Y finalmente con el paso del tiempo se oficialice luego el cristianismo. Pero ¿por qué aparece el edicto de tolerancia? Porque no se podía más con ellos. Ellos tenían una fuerza espiritual que era la fuerza de la esperanza que trasciende, que va más allá. Era de que Cristo ha resucitado de los muertos, que lo que nació en Belén se prolongó en la historia, se consumó en la cruz, pero tuvo su gloria en la resurrección, y por eso tenemos esperanza. Por eso muchas veces, cuando se habla de Jesucristo y se reduce el tema de la esperanza a lo terrenal, hay que recordar las palabras de Pablo que decía, San Pablo decía, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración. Porque la esperanza justamente que trae Jesucristo es una esperanza trascendente. Y yo creo que lo que destruye el Imperio Romano es la implosión de la desesperanza. Es decir, la desesperanza los hace implosionar. No es la presión de los pueblos bárbaros o lo que sea. Militarmente eran superiores. Ellos cedieron porque no tenían la templanza que da la esperanza. Y por eso cedieron. Y por eso entraron. Por eso creo que Edward Gibbon, cuando dice que predicaban una esperanza trascendente, nos está dando una clave fundamental que es la clave espiritual. El Imperio Romano se cae porque le faltaba esa clave, que es la clave trascendente, esperanza trascendente, que es la clave de la vida para seguir adelante. ¿Nos estás diciendo entonces que si hoy día, mirando esta realidad histórica, no logramos tener ese tipo de esperanza, es muy probable que sigamos un camino similar al romano? Por supuesto, y creo que lo estamos siguiendo en este momento. Porque en Occidente estamos borrando la esperanza. Y Occidente no está teniendo la templanza como para mantener sus principios y mantener su fe. Y Occidente está siendo atacado permanentemente por varias fuerzas que lo destruyen. Estamos recibiendo el impacto tremendo del terrorismo islámico. Estamos recibiendo el impacto de la drogadicción, del narcotráfico que nos está minando por adentro. Estamos recibiendo el embate de las filosofías orientales que están siendo desparramadas en el mundo occidental. Estamos siendo víctimas de la corrupción interna que nos está destruyendo. El mundo occidental está implosionando como el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la esperanza. Hemos vaciado el contenido espiritual, entonces, que tenían esos hombres que revolucionaron al mundo entero en su momento. Desde que instauramos el racionalismo hasta ahora, hemos tenido un sucesivo vaciamiento espiritual en el mundo occidental. Y ese vaciamiento espiritual nos ha quitado la fuerza como para mantener nuestros valores, mantener nuestros ideales y defender aquello que nos hizo grandes. Claro. Porque ¿qué es lo que hace grande al mundo occidental? Lo hace la fe cristiana, que consolida, cuando cae el Imperio Romano, logra el cristianismo unir y aglutinar a toda esa fuerza espiritual del imperio, que después, por supuesto, va a dar nacimiento a las naciones, entre las cuales muchas de ellas siguen siendo naciones que sostenían al cristianismo como su fe. Pero tenemos que decir también la verdad,
que muchas de esas naciones que siguen hasta hoy sosteniendo el cristianismo como su fe, lo hacen solamente por retórica, porque ese cristianismo no los afecta como personas, ni influye dentro de sus leyes. Solamente a veces utilizado convencionalmente o por conveniencia del momento. Sí, se afirma únicamente un principio tradicional de que folclóricamente somos un país cristiano, hemos nacido allí, pero estamos en una crisis grande. Y entonces no estamos cayendo solamente por la presión de los que ejercen su presión sobre los muros, por así decirlo, del mundo occidental, sino porque hay una debilidad interna. Y esa debilidad interna se da en que nos falta la templanza que le faltó en aquel momento a los romanos para sostener su imperio. Se habían quedado sin esperanza. Y nosotros así como se construyó la esperanza, hemos ido desconstruyendo la esperanza. Es una palabra que es muy de moda ahora. Sí, nosotros hemos desconstruido la esperanza. Y quisiera, justamente en el programa próximo, hablar de esta desconstrucción de la esperanza que estamos sufriendo, para luego hablar también de cómo podemos seguir construyendo la esperanza.
La música de Brahms en Tierra Firme. Escuchábamos sonata para cello y piano número 1, opus 38, interpretado por Ophélie Gaillard y Ferenc Vizy, en nuestro programa de hoy, en que estamos planteándonos la vigencia, la pertinencia de la esperanza. Usted cómo la construye en su vida y en la relación con los demás. Déjenos saber su opinión de lo que hemos presentado el día de hoy con Salvador de Lutri. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. En nuestro sitio web tierrafirmertm.org encontrará el audio del programa para escucharlo en línea, al igual que el texto para leerlo allí, o los materiales también para descargarlos, un archivo MP3 o PDF libres, sin costo para usted, porque nos gusta compartir los materiales para que los distribuya también entre amigos y pueda utilizarlo para multiplicar los efectos de este espacio. tierrafirmertm.org. Déjenos su opinión también, participe en la discusión, aporte y agregue otros ángulos también desde su perspectiva. tierrafirmertm.org, y allí mismo también encontrará los enlaces a las redes sociales. Hay también artículos, otros audios de conferencias y charlas, en fin, visítenos en tierrafirmertm.org. La próxima semana seguiremos con la segunda parte de la construcción de la esperanza, cuando nos encontremos una vez más y anunciemos Tierra Firme.